Desde el primer instante, supe que esa noche marcaría el fin de mi cordura. Caminaba solo por un sendero olvidado, entre árboles que se alzaban como dedos huesudos en la penumbra. Una brisa helada acariciaba mi rostro mientras avanzaba, y el silencio se rompía solo por el crujir de mis pisadas sobre hojas secas. De repente, un lamento profundo emergió de la espesura, un llanto que parecía provenir de almas en pena. Ese grito desgarrador me heló la sangre y, sin comprender por qué, me obligó a adentrarme aún más en el bosque. Recordaba haber oído leyendas sobre este lugar, cuentos de espíritus atrapados entre la vida y la muerte, pero jamás imaginé vivirlo en carne propia. Con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Sentí que los árboles susurraban mi nombre, invitándome a un destino del que no habría retorno. Mi corazón latía desbocado, y el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. Mientras avanzaba, comencé a notar figuras etéreas a lo lejos. Parecían vagar sin rumbo, arrastrando cadenas y con rostros desencajados, como si sufrieran un tormento eterno. Cada figura emanaba una tristeza inmensa y una furia contenida, como si estuvieran condenadas a revivir su agonía una y otra vez. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Y observé con horror cómo una de aquellas almas se acercaba lentamente. Sus ojos vacíos me miraban con una mezcla de desesperación y resentimiento, y su murmullo, casi imperceptible, parecía suplicar ayuda. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí un peso insoportable sobre mi pecho, como si las propias almas del bosque quisieran robarme la capacidad de respirar. La figura se detuvo a unos metros de mí y, en un instante, la noche se llenó de un coro de lamentos. No sabía si provenían de una multitud de espíritus o de mi propia mente desquiciada. Mi mente se inundó de recuerdos confusos y de visiones perturbadoras, imágenes de sacrificios olvidados, rituales macabros y la presencia de un mal ancestral que habitaba en cada rincón del bosque. Sin poder explicarlo, corrí sin rumbo, tratando de escapar de aquel horror. Pero el bosque parecía tener voluntad propia, retorciéndose y cambiando el camino, obligándome a adentrarme en profundidades aún más oscuras. Cada árbol parecía estar vivo, observándome, juzgándome, como si quisiera condenarme a un destino similar al de las almas perdidas que se arrastraban por el suelo. El sonido de mis pisadas se mezclaba con un murmullo constante, un eco de sufrimiento que resonaba en lo más profundo de mi alma. En mi desesperación, tropecé y caí al suelo. Mientras me arrastraba para levantarme, noté una cabaña destartalada a lo lejos, iluminada débilmente por una luz parpadeante. La idea de refugiarme en ella me parecía la única salida viable, así que me levanté con dificultad y me dirigí hacia ella. A cada paso, el terror aumentaba, pero la promesa de un respiro me impulsaba a continuar. Llegué a la puerta, temblando, y la abrí con un empujón temeroso. Dentro, la cabaña estaba en ruinas. Los muebles rotos y el polvo acumulado contaban historias de abandono y desesperación. En una esquina, encontré un viejo diario con la portada desgastada. Lo abrí, y las palabras escritas en tinta corrugada relataban la tragedia de un hombre que, igual que yo, había sido atraído por el bosque maldito. Cada página describía encuentros con figuras espectrales, voces que clamaban por justicia y el incesante tormento de almas perdidas. Mientras leía, sentí que las palabras del diario se mezclaban con mis propios pensamientos, como si el pasado y el presente se fundieran en una espiral de locura. El diario narraba cómo aquel hombre había intentado liberar a las almas atrapadas, realizando un ritual desesperado en un claro rodeado de árboles centenarios. Sin embargo, en lugar de redimirlas, el ritual había sellado su destino y el suyo propio, condenándolos a una existencia de sufrimiento eterno. Al leer estas líneas, un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que yo también estaba destinado a ser parte de aquella maldición, atrapado en el laberinto de un bosque que se alimentaba de la desesperación y el dolor. Decidí abandonar la cabaña y continuar mi huida,
pero al salir, la atmósfera había cambiado radicalmente. El aire estaba cargado de una energía oscura y el camino parecía desvanecerse entre la niebla. Una voz susurrante, casi imperceptible, se me acercó, diciéndome que no había escapatoria, que el bosque había reclamado mi alma desde el primer instante. Cada palabra se colaba en mi mente como una cuchilla, cortando mi esperanza de salvación. Continué caminando, aunque mis piernas temblaban de agotamiento y miedo. El camino se torció en direcciones imposibles y, en cada bifurcación, oía el eco de aquellos lamentos, como si el bosque me empujara a adentrarme más en su oscuro secreto. La desesperación se hizo insoportable y, en un arranque de pánico, me detuve en un claro. Allí, bajo la fría luz de la luna, vi un espectáculo que jamás olvidaré. Cientos de almas errantes flotaban en el aire, formando un siniestro coro de gritos y sollozos. Era como si el cielo mismo se hubiera abierto para dejar caer un torrente de sufrimiento. Fue entonces cuando recordé las palabras del diario y comprendí la clave. El hombre que lo escribió intentó liberar a las almas con un ritual, pero lo hizo desde la desesperación y el miedo. Si el bosque se alimentaba de eso, quizás la única manera de escapar era negarle lo que buscaba. Inspiré profundamente y cerré los ojos. Bloqueé el terror que me rodeaba y repetí en mi mente una y otra vez que el bosque no tenía poder sobre mí. Me obligué a recordar quién era, a no dejar que el miedo me quebrara. Las almas gritaron con furia. Sentí una presión indescriptible en mi pecho, como si algo intentara arrancarme de mi propio cuerpo. Pero me aferré a mi identidad, a mi voluntad. Los lamentos comenzaron a disiparse. Cuando abrí los ojos, la niebla se despejaba y los árboles ya no parecían moverse. El bosque entero parecía encogerse, debilitado. Di un paso adelante y, como si un velo se rompiera, el sendero apareció de nuevo. No miré atrás. Corrí hasta que vi la luz de la carretera, hasta que sentí el viento real y el olor de la tierra fresca, no la podredumbre del bosque. Cuando crucé el umbral de los árboles, supe que había escapado. Pero incluso ahora, cuando cierro los ojos, aún escucho los lamentos a lo lejos. Sé que el bosque sigue ahí, esperando. Y que un día, quizás, me vuelva a llamar.